Conmemoración del Día del Ingeniero Químico. Capítulo 2. El fracking y el medio ambiente. Véalo todo en Impacto News. Telecaribe me suena. La noticia hoy en Colombia es por cuenta del fracking. La polémica de hoy corre por cuenta de las recomendaciones que hizo una comisión de expertos independientes sobre el fracking, una cuestionada técnica de exploración de petróleo. Ambientalistas e ingenieros se enfrentan en torno al fracking o fracturamiento hidráulico para extraer petróleo. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. Las alarmas de los grupos ambientalistas del país están prendidas. El motivo, el otorgamiento de al menos 13 licencias para explorar y explotar petróleo y gas usando el procedimiento de fracturamiento hidráulico o fracking. El fracking es una técnica de estimulación de yacimientos, en aquellos yacimientos donde el hidrocarburo, el gas, que es metano básicamente, se encuentra apretado en la roca. Cuando digo apretado, estamos hablando de poros del tamaño de un cabello, poros extremadamente pequeños. Entonces, como hay poros extremadamente pequeños, lo que suele hacerse es la inyección presurizada de agua con químicos. Si estamos observando, estos químicos suelen ser químicos nocivos que en algunas ocasiones no existe el control, básicamente en aquellos países donde la legislación es débil y donde la supervisión de estos químicos no se hace de una forma rigurosa. Si nosotros vemos y analizamos desde esta perspectiva, podemos decir lo siguiente, que todo aquel químico que utiliza en la industria como tal son químicos que de alguna forma u otra tienden a ser nocivos para la salud de las personas. Pero lo más importante es prevenir o mitigar aquel daño donde los químicos puedan llegar a los acuíferos. Eso solamente ocurriría en aquellos yacimientos someros que tenemos profundidades aproximadas a 3.000 pies. Consiste en taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos. Eso de allí que hemos tomado en serio el estudio, por ejemplo, del tema del fracking. Y estamos estudiándolo porque para nosotros producción más limpia tiene que ver también con la actividad petrolera, con la extracción de petróleo y lógicamente con los procesos de refinación. Yo creo que con el talento humano que tenemos a nivel nacional, los ingenieros químicos que pueden aportar muchísimo en este campo, y que si se le da los espacios que se requieren, podemos contribuir a que el país aproveche lo que se está extrayendo en este momento e incluso dejar de exportar ese crudo pesado y se pueda craquear en el país para beneficio, para darle un valor agregado y poderlo sustituir por otro petróleo que nosotros estamos importando ahora. La operación petrolera de Colombia retomó su dinámica con el anuncio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre el aumento a 83 el número de áreas para la exploración y producción de crudo y gas en el país. En Colombia se producen unos 850 a 860 mil barriles diarios actualmente para el 2018, las estadísticas que han sido oficializadas, de los cuales 220.000 se procesan en Barrancabermeja, 120.000 en Cartagena, de los 165.000 que puede cargar la refinería. En Colombia, con ese petróleo que se carga, que son aproximadamente 340.000, se producen los derivados que Colombia requiere para el presente y hasta el 2030. Entre otros, diésel de bajo azufre y ultra bajo azufre, gasolinas regular y extra, RON 86 y RON 92, turbocombustible o Jet A, propileno para el sector petroquímico, gas propano, butano, nafta virgen para el sector petroquímico, porque puede ser usado también para diluir crudo a nivel nacional, o como bases para ciertos procesos industriales. También producimos arotar, combustóleo, azufre, coque, digamos que son los productos de orden secundario.
El fracking ha sido prohibido en Francia y otros países europeos. En Estados Unidos, está produciendo uno de los mayores desastres ambientales de su historia. Cientos de artistas, intelectuales y científicos se están pronunciando contra él. Entre los países que fundamentalmente están a favor del fracking son aquellos países que tienen un gran potencial de lutitas. ¿Cuáles son? Estados Unidos, Canadá, Argentina, básicamente esos tres países. En Europa encontramos a Polonia, en el lado en Australia también, por el lado polinésico, y también podemos encontrar algunos impactos en lo que tiene que ver entre Colombia y México, básicamente, a pleno de Latinoamérica. Los países que se encuentran en contra del fracturamiento hidráulico básicamente es en Europa. ¿Por qué? Porque precisamente los yacimientos en Europa son yacimientos muy someros y el fracturamiento hidráulico lo que está haciendo es conectar los acuíferos con los pozos y de esa forma u otra se está haciendo un impacto ambiental negativo, básicamente. Un país, por ejemplo, que está en contra, Alemania, podemos también citar Francia, podemos también Bélgica. Estos países no tienen ese gran potencial de hidrocarburos, pero sí protegen y tienen un cuidado con respecto al medio ambiente. No podemos decir que Estados Unidos no tenga precauciones con el medio ambiente, sino que lo que ellos intentan realmente hacer es maximizar el grado de reservas en cuanto a hidrocarburos en cada país, o en su país en este caso. Colombia exportó en el año 2018 más petróleo a Estados Unidos que Venezuela. Solo en febrero, el país vendió un total de 426.000 barriles diarios y Venezuela tan solo alcanzó los 409.000 barriles en el mismo periodo de análisis. De acuerdo con información dada a conocer por la Administración Energética de Estados Unidos, ¿qué tanta es la capacidad de refinación en Colombia? Colombia exporta entre 380 y 500.000 barriles diarios. No puede procesar todo el petróleo por dos razones básicas. La primera, porque la capacidad de refinación está hecha para las necesidades de derivados que tiene el país hasta el 2030. Y la segunda, porque hay mucho petróleo pesado en el país que no es apto para ser procesado en nuestras refinerías. Entonces toca exportarlo y traer crudo reemplazante de menor densidad y más dulce, que no sea tan agresivo para procesarlos en refinerías. Los ambientalistas alegan que el fracking agota y contamina el agua, utiliza sustancias cancerígenas y emite gases que agravan el calentamiento global. No todos los productos químicos son ofensivos al medio ambiente y naturalmente necesitamos de los productos químicos para que nuestros países puedan desarrollarse, para poder mantener nuestro nivel de confort. Lo que pasa es que nosotros no estamos administrando bien esos recursos. El fracking es una técnica equivalente, en pequeña escala e invertida, a la megaminería a cielo abierto. Las explosiones se realizan en el subsuelo y tarde o temprano las napas de agua terminan contaminadas. Por supuesto que como toda operación a nivel industrial, el uso de químicos genera impactos a la salud de las personas y también impactos ambientales. No solamente el fracking, sino también la perforación, la inyección de fluidos, recuperación mejorada, recuperación terciaria, etcétera. Incluso la minería también genera impactos ambientales. No por ello podríamos estar pensando en que se pueda o no hacer la operación, sino más bien mitigar los riesgos ambientales, que sí es posible hacerlo. La comisión de expertos dio luz verde al desarrollo de pilotos con fracking en el país, aunque advirtieron que las principales preocupaciones de las comunidades frente a esta técnica son la posible generación de terremotos, la contaminación del aire y la llegada de nuevas enfermedades. Es muy bien sabido que cada 10 pozos que se perfora suele ser exitoso uno. Eso es un 10% de éxito en cuanto a lo que es perforación. Pero en el país tenemos reservas lo suficiente. Esa es una pregunta que queda en el tintero en este momento.
Esas reservas como tal se dice que son a 5 años, pero hay unas zonas que no han sido plenamente exploradas. Todo lo que es el Mar Caribe, todo lo que es el offshore. Eso por un lado. Y por otro lado podemos analizar lo siguiente. Para empezar, ¿qué está sucediendo con las reservas actuales? Con las reservas actuales está sucediendo que estamos gastándonos, por así decirlo, el crudo pesado, y con ello deberíamos tener una estrategia de darle un valor agregado al crudo pesado y de esa manera tratar de alargar nuestro tiempo de reserva con lo que existe actualmente. Es decir, lo que habría que focalizarnos en este momento es una nueva estrategia de redistribución energética en cuanto al manejo de los crudos pesados como también de los crudos livianos, y cuáles son aquellos componentes que nos permiten tener un valor agregado de tal forma de que nuestro proceso de refinación sea un proceso mucho más atractivo, más exitoso y sobre todo económicamente viable. Bien, es un hecho que Colombia se le están agotando las reservas de petróleo. Le quedan quizás 5 años, 6 años, no se sabe, pero van declinando progresivamente. Colombia no puede descartar la posibilidad de aplicar un proceso no convencional como el fracking, pero sí requiere endurecer mucho, hacer una legislación fuerte en temas ambientales para hacer que la norma sea, primero que nada, selectiva, es decir, no puede ser aplicado en cualquier parte del país, ni en cualquier tipo de yacimiento, ni a cualquier profundidad. Segundo, debe ser lo suficientemente amigable con el medio ambiente, debe ser auditable, controlable. ¿La práctica del fracking en Colombia es una amenaza al medio ambiente o es un beneficio para la economía del país? Es un pronunciamiento válido, es un pronunciamiento respetable, y ese pronunciamiento como tal nos está indicando de que tenemos que tener control y rigurosidad con todas las operaciones, no solamente con respecto al fracking, sino con la perforación, también con la minería, incluso con la recuperación mejorada, que son técnicas que tienen más de 100 años de aplicabilidad. Digamos que la demanda actual en Colombia son unos 110.000 barriles de gasolina diarios contra 150.000 de diésel. En ambos casos, el de diésel y el de gasolina, se satisface la demanda nacional, salvo que en algunas ocasiones, por estacionalidades de los países con los cuales se tienen convenios de exportación, es posible que se requiera exportar más gasolina o más diésel, y en ese caso se trae el producto contrario. En la medida que los yacimientos y las lutitas sean profundas por encima de 7.000, 8.000, 12.000 pies y no haya conexión de acuífero con un control geológico, que quiero decir que hay una descripción geológica del tipo de rocas, de los minerales, de los hidrocarburos, del yacimiento como tal, sí puede ser posible. Y podemos citar en qué cuenca específicamente, en lo que es Valle y Medio del Magdalena, pero aquellas cuencas que habría que analizar, como la cuenca Cesar Ranchería, donde son someros, donde puede existir la presencia de acuíferos, no es conveniente aplicarlo el fracking. Con ello no estoy diciendo que esté en contra o a favor del fracking, sino todo lo contrario, que se haga una operación con estándares de seguridad internacional para que sea plenamente exitosa. Ese es el objetivo básicamente, porque de alguna u otra forma sabemos de que en Colombia tenemos reservas por 5 años y es necesario tener una estabilidad y una seguridad energética en cuanto a los hidrocarburos. Conmemoración del Día del Ingeniero Químico. Capítulo 3. Procesos químicos para el tratamiento de aguas. Véalo todo en Impacto News. Disponer de agua potable de calidad en cantidad suficiente es una necesidad para nuestro adecuado desarrollo. El agua puede transmitir enfermedades cuando está contaminada. A través de procesos químicos se puede potabilizar el agua, permitiendo destruir los microbios o parásitos que pudiera haber en ella y así evitar causar enfermedades en la población. Que los químicos nos preocupa realmente el medio ambiente. O sea, debe haber, no tiene por qué existir, con tanta investigación que se está haciendo, una oposición al desarrollo y a la producción de productos químicos. No todos los productos químicos son ofensivos al medio ambiente y naturalmente necesitamos de los productos químicos para que nuestros países puedan desarrollarse, para poder mantener nuestro nivel de confort. Lo que pasa es que nosotros no estamos administrando bien esos recursos. Por eso hoy estamos hablando de que estamos sobregirados
en el uso de los recursos naturales. En el año 2017, las dos entidades que se dedican a defender los recursos naturales a través de la determinación de la huella de carbón, determinaron que en el 2017 nosotros entramos en sobregiro en el mes de septiembre. Significa que en los primeros 8 meses nosotros consumimos los recursos naturales que demanda la población a nivel mundial, pero que la naturaleza no es capaz de recuperar en el resto del año. Cuando nosotros pensamos en sistemas convencional de potabilización, pensamos inmediatamente en aguas superficiales que tienen cargas, bien sea orgánicas o de sólidos, primeramente. Es unos tipos de parámetros que hay que remover para poder convertir el agua en potable. Las bacterias tienen un tamaño aproximado entre 4 micras y 20 micras. Los filtros de arena convencionales que se utilizan en los acueductos logran filtrar hasta 180 micras en tamaño de partícula, de modo que una gran cantidad de bacterias pasaría a través de ese filtro. Si tenemos filtros como los que yo le estoy comentando, de tamaño de filtración de 5 micras, de 2 micras, inclusive hasta de 0.2 micras, podemos estar seguros de que con una sola etapa de filtración o de microfiltración en este caso, se pueden retener partículas de ese tamaño, incluso casi todas las bacterias y virus que traiga el agua en una sola etapa de filtración. Entonces no se llega hasta la remoción de las moléculas y de la ósmosis, que la ósmosis sí retiene incluso átomos, ¿cierto? Sales, para poder entregar un agua, un permeado que sea más limpio, pero la microfiltración sí es la primera etapa antes de esa ósmosis. De manera que podemos estar seguros que este tipo de sistemas va a tener un gran impacto en la economía en Colombia. Ya hay algunas empresas interesadas aquí en el Atlántico, hay una en aguas residuales, tenemos otra empresa municipal en Sucre, de manera que creo que este año podemos estar contando ya con la primera planta a gran escala en Colombia. Existe un tratamiento que ha sido de los que estamos impulsando últimamente en Colombia y es el tratamiento por microfiltración. Y al hablar de microfiltración, muchos ingenieros seguramente pensarán en la microfiltración por ósmosis, por membranas. Es diferente al que nosotros proponemos para Colombia, porque es un tipo de microfiltración de poro variable. Y este poro variable varía según el régimen en que se encuentre operando el equipo. Al operar en operación normal, él comprime un medio y este medio, al estar comprimido, la distancia entre ese medio es muy mínima y allí retiene las partículas. Y en el momento en que se retrolava, se mete el agua por la parte de abajo y entonces el agua expande ese medio, liberando todos los sólidos que se encuentran cautivos en él. Así se logran microfiltraciones de 1 micrómetro hasta 0.2 micrómetros, que son las más eficientes que tenemos en este momento. Y las caídas de presión son muy inferiores a las que se obtienen con los medios de membrana. Aquí se logra incluso bajar los costos, porque los medios de membrana tienen costos de 3 y 4 veces más de lo que valen estos sistemas que estamos impulsando en Colombia. Y la ventaja que tiene para nuestro país y para los municipios es que por tener ese tamaño tan pequeño de poros en su microfiltración, no se necesitan algunas etapas previas que sí se necesitan en los sistemas convencionales de tratamiento, como son la floculación y la coagulación. Él logra filtrar directamente y retener esas partículas que en los otros tipos de tratamiento convencionales, donde se agrega un floculante, que no es más que una sustancia química que ayuda a que se desestabilicen cargas químicas y luego estas, al chocar entre sí, crezcan en un floc y sean retenidos en un filtro. Aquí no.